De niño, mi papá siempre fue el hombre serio de la casa. No abrazaba mucho. No decía te quiero. Pero estaba. Siempre. Era el que llegaba tarde, con la cara quemada por el sol o las ojeras marcadas por las desveladas. Yo no entendía por qué se enojaba si derramaba el jugo sobre los papeles o si no encontraba sus llaves justo antes de salir. Me parecía exagerado. Como si viviera amargado por cosas pequeñas. Y yo, en mi burbuja de niñez, lo juzgaba. Pensaba, ¿por qué no puede ser como los papás de los demás? Más divertido. Más paciente. Más cariñoso. A veces me dolía verlo tan distante, tan seco. Y me prometía que, cuando yo fuera grande, sería un papá diferente, pero nunca me faltó nada. Ni los tenis que quería, ni las excursiones, ni los libros caros. Él nunca decía que no, pero tampoco sonreía cuando me los daba. Solo preguntaba si era lo que necesitaba. Y seguía con su día. Pasaron los años y me fui volviendo como él. Callado. Serio. Práctico. Cuando conseguí mi primer trabajo, llegaba rendido a casa. Soportaba jefes, clientes, tráfico, problemas que no contaba. Y entonces, lo entendí. Una tarde, entré a casa con dolor de cabeza, sin ganas de hablar. Mi hermanito corrió a mostrarme un dibujo, emocionado. Yo lo miré, y no pude fingir entusiasmo. Y fue en ese instante que vi a mi padre en mí. Me vi cansado, pero también vi lo que él escondía todos esos años. Vi que mientras yo crecía, él se estaba partiendo por dentro sin decirlo. Y de pronto, me ardieron los ojos. Porque lo supe, no era que no amara. Es que nadie lo enseñó a demostrarlo sin romperse. Una noche, me quedé despierto hasta tarde, ordenando unas cuentas en la computadora. Escuché la puerta del cuarto de mis papás abrirse y vi a mi papá caminar hacia la cocina, en silencio, con los hombros encorvados como si el mundo le pesara. No me vio. Lo observé desde la penumbra mientras abría la alacena. Tomó una taza, la llenó con agua y se quedó parado frente al fregadero, sin beber. Y entonces lloró. No fuerte. No con sollozos. Solo dejó que las lágrimas bajaran sin hacer ruido. Me quedé helado. Nunca lo había visto así. Nunca lo imaginé capaz de quebrarse. Y me dolió, más de lo que esperaba. Recordé todas las veces que le hablé mal, que le respondí con indiferencia cuando solo quería saber si había comido. Las veces que le reclamé por no estar, cuando en realidad estaba siempre, solo que yo no quería verlo. A la mañana siguiente, me levanté antes que él. Preparé café y me senté a esperarlo. Cuando bajó, me miró como sorprendido. Le ofrecí la taza y no dije nada. Solo se la pasé. Se sentó frente a mí y me preguntó si pasaba algo. Y ahí, sin poder sostener la voz, le dije, perdón por no haber entendido antes todo lo que hiciste por mí. Él solo asintió. Pero sus ojos se humedecieron, y por primera vez en mi vida, me tomó la mano. Fue un momento breve, pero tan grande que sentí como algo en mí se rompía, o se curaba. Ese día no hablamos mucho. Pero cuando se levantó y me dio una palmada en el hombro, supe que me había perdonado por no ver. Y yo, comencé a perdonarme también. Después de eso, empecé a notarlo en detalles que antes pasaban desapercibidos. Como la forma en que dejaba a un lado la última pieza de pan si sabía que alguien más tenía hambre. O cómo arreglaba cosas en casa sin decir que se había quedado sin dinero. Jamás se quejaba. Pero a veces lo veía contar monedas en silencio. Recordé cuando me regaló una bicicleta que le había dado un amigo. Años después supe que la compró en pagos, escondiéndoselo incluso a mi mamá, para darme una Navidad feliz. Pensé en todos los cumpleaños donde llegaba con la camisa manchada de pintura, pero con un pastel en la mano. En ese entonces me avergonzaba que viniera vestido así. Hoy, me partiría el alma volver a verlo entrar por la puerta de esa forma, solo para poder abrazarlo con todo lo que no le di en aquel entonces. Una tarde le pregunté si alguna vez tuvo miedo de no poder con todo. Se quedó callado, viendo la televisión apagada. Y después dijo, siempre tuve miedo. Pero no podía mostrarlo. ¿Quién te iba a cuidar si yo me derrumbaba? Y ahí lo entendí todo. Mi papá no fue un héroe como los de las películas. Fue uno de carne y hueso. Uno que tuvo que tragarse su tristeza para que yo pudiera reír sin culpa. Uno que vivió cansado, preocupado, roto, pero siempre firme. No necesitó capa, ni aplausos. Solo necesitaba que lo miraran y dijeran, gracias. Y aunque ya era tarde para devolvérselo todo, aún estaba a tiempo para abrazarlo más fuerte y decirle que sí lo vi, que siempre lo vi, pero no sabía cómo decirlo. Hasta ahora, un domingo lo llevé a caminar por el parque, como él hacía conmigo cuando yo era niño. Iba más lento ahora. Se cansaba fácil. Pero sus ojos seguían igual de serenos, como si llevara dentro de sí una calma que el mundo nunca logró quitarle del todo. Nos sentamos en una banca. Le pregunté qué le hubiera gustado hacer si no hubiera tenido que ser padre tan joven. Me miró con esa risa triste que solo tienen los que sacrifican sin rencor. Me hubiera gustado pintar. De joven me encantaba, pero luego llegaron los recibos, la renta, los pañales. Y colgué los pinceles. Me tragué el nudo en la garganta. En mi mochila traía una caja de acuarelas y un cuaderno. Se la pasé sin decir palabra. Él las miró como si fuera un tesoro. No lloró. Solo la sostuvo, como si al fin alguien le hubiera dicho, tú también importas. Esa tarde pintó un atardecer. Los trazos eran torpes, pero llenos de alma. Y su sonrisa era de niño. Yo tomé una foto de ese momento.
nunca la he borrado, porque ese día no fue un homenaje. Fue una disculpa silenciosa, una forma de decirle que su vida no se había ido sin ser vista. Que sus renuncias habían valido. Que su dolor no fue en vano. Esa fue la primera vez que lo vi completo, hombre, papá, humano. Y por primera vez, no sentí culpa por no haberlo entendido antes. Sentí orgullo de estar a tiempo, pero también miedo, porque sabía que los años no se detienen, y que esa banca, ese parque, ese atardecer, no durarían para siempre. Mi papá murió 2 años después. Una mañana cualquiera, sin avisar, sin despedida. Como todo lo que hacía, sin ruido, yo lo encontré en su sillón, con una taza de café a medio tomar y una nota en la mano. No era para mí, ni para nadie. Era un boceto. Una pintura a medio hacer. Su último intento de volver a ser quien quiso ser antes de ser papá. Lo abracé, roto. Sentí como todo lo que no dije me explotaba en el pecho. Pero no lloré en ese momento. Solo lo cubrí con la manta que él siempre me ponía de niño cuando me dormía en el sillón. Ese día no hablé. Solo caminé por la casa, tocando cada cosa suya como si fuera un recuerdo. En su cajón encontré esa primera acuarela que pintó en el parque. Y atrás, con su letra, decía, gracias por recordarme que yo también tenía sueños. Y ahí sí, me quebré. Hoy lo llevo en todo. En cómo soluciono problemas, en cómo aguanto sin decir que me duele, en cómo amo sin esperar que lo noten. Y cada vez que me siento cansado, que todo me pesa, lo pienso, y le pido perdón de nuevo, por no haberlo entendido cuando estaba vivo, pero también le doy gracias, por haberme amado aunque no supiera cómo, por haber sido mi refugio, mi guía, mi sombra tranquila, y porque aunque ya no está, sigue siendo mi fuerza. A veces, los héroes no vuelan, solo caminan cansados por la casa, y aún así, no dejan caer a nadie. Papá, si puedes oírme, gracias por no pedir nunca lo que ahora daría todo por decirte, te amo, siempre.